Bienvenidos a Escuela Online de Salud. Como ya vimos en otro audiovisual de esta serie, la cardiopatía isquémica es el proceso patológico caracterizado por una insuficiente perfusión sanguínea al miocardio para las demandas requeridas. La clasificación de esta cardiopatía según la Sociedad Europea de Cardiología es en síndrome coronario crónico y en síndrome coronario agudo. Dentro de este síndrome coronario agudo podemos distinguir entre el que no presenta elevación del segmento ST en el electrocardiograma y el que sí que lo presenta, pues los condicionantes terapéuticos y pronósticos son bien diferentes. En este audiovisual nos centraremos en el estudio del síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Si quieres aprenderlo, quédate aquí conmigo. El síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST hace referencia a un cuadro sindrómico provocado por un evento a nivel coronario que conlleva necrosis miocárdica aguda. Característicamente, estos pacientes presentarán un electrocardiograma con ausencia de elevación del segmento ST. No se debe confundir el término con infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio se define como necrosis miocárdica en el contexto de una isquemia miocárdica aguda. Por tanto, para hacer un diagnóstico de infarto agudo de miocardio, se requiere evidencia de necrosis miocárdica, o sea, elevación de troponina, con al menos uno de los siguientes: síntomas de isquemia, cambios en el electrocardiograma o trastornos de la contractilidad segmentaria en el ecocardiograma. Según la causa de dicha necrosis de miocardiocitos, podemos diferenciar 5 tipos de infarto. El infarto tipo 1, provocado por rotura de la placa aterosclerótica. El infarto tipo 2, provocado por un desbalance demanda-oferta de oxígeno. El infarto tipo 3, que es el que comienza con una muerte súbita. El infarto tipo 4, que está relacionado con intervencionismo coronario percutáneo. Y el infarto tipo 5, relacionado con cirugía de revascularización. El principal desencadenante del síndrome coronario agudo sin elevación del ST es la inestabilización de la placa de ateroma, ya sea mediante rotura o erosión, pero sin llegar a provocar generalmente una oclusión completa del vaso. Si la oclusión fuese completa, lo más probable es que el electrocardiograma sí mostraría una elevación del ST. El síndrome anginoso o coronario se caracteriza por un dolor retroesternal de carácter opresivo que se irradia hacia la mandíbula, hombros, extremidad superior izquierda, sobre el borde cubital, la espalda. Es de pocos minutos de duración y se desencadena o aumenta con esfuerzos físicos, emociones y frío, aliviándose con el reposo. Estos síntomas constituyen los propios del síndrome coronario agudo típico, pero también existen las manifestaciones atípicas que se desarrollan con mayor frecuencia en pacientes ancianos o en diabéticos. Estas manifestaciones atípicas incluyen la disnea, el síncope,
la debilidad y la ausencia de dolor torácico. Pero en ocasiones, aun no habiendo dolor torácico, puede presentarse un dolor aislado en mandíbula, en codos o en muñecas. Para establecer el diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, se debe comenzar con la historia clínica y la exploración física y a partir de las mismas solicitar aquellas pruebas diagnósticas necesarias para hacer un diagnóstico definitivo, siendo la prueba complementaria fundamental el electrocardiograma. El electrocardiograma de 12 derivaciones es la principal y primera prueba complementaria que hemos de realizar ante un paciente con dolor torácico sugestivo de síndrome coronario dentro de los 10 primeros minutos tras el primer contacto con un medio sanitario. Es la prueba diagnóstica con mayor rentabilidad, ya que permitirá catalogar el síndrome coronario según sea con o sin elevación del segmento ST, además de poder valorar otras alteraciones sugestivas de isquemia. El electrocardiograma en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST es diferente en cada paciente. Incluso puede variar en el mismo paciente. La alteración más frecuente es el descenso del ST en varias derivaciones contiguas con o sin ondas T negativas. Según la tercera definición universal de infarto del 2012, se considera diagnóstico de isquemia la aparición de una o de ambas de las siguientes alteraciones electrocardiográficas en ausencia de bloqueo de rama izquierda o hipertrofia ventricular izquierda. Nuevo descenso del ST horizontal o con pendiente descendente mayor o igual de 0,05 mV en 2 o más derivaciones contiguas, u ondas T negativas en 2 o más derivaciones contiguas con R prominentes. El descenso del ST, sobre todo su magnitud y el número de derivaciones afectadas, se asocia a un peor pronóstico, pues refleja una isquemia extensa. El electrocardiograma puede ser normal durante un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, sobre todo en ausencia de síntomas. Por ello se deben realizar electrocardiogramas de forma seriada, especialmente en pacientes sintomáticos. También en casos dudosos como la presencia de hipertrofia ventricular izquierda, bloqueo de rama o infarto previo, debemos seriar los electrocardiogramas si el diagnóstico no se puede establecer al inicio. Por supuesto, es fundamental comparar los electrocardiogramas obtenidos con los previos, tanto con los realizados por otro motivo en otras situaciones, como los electrocardiogramas seriados dentro de la evaluación del proceso agudo, a fin de poder valorar la presencia de trastornos dinámicos como alteraciones no presentes en previos o corrección de las mismas tras un control sintomático. La utilización de biomarcadores es vital para el diagnóstico y la estratificación del riesgo y, en consecuencia, el tratamiento de estos pacientes. Actualmente se recomienda la determinación de troponina, ya sea I o T de alta sensibilidad, que son más sensibles y específicas que la creatincinasa o la mioglobina. De este modo, un paciente con clínica compatible y una elevación de troponina por encima del percentil 99 sería diagnóstico de infarto de miocardio. Todos los pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo sin elevación del ST deben tener un ecocardiograma basal. En él valoraremos la función sistólica de ambos ventrículos y la presencia de trastornos de la contractilidad segmentaria, y también descartaremos otros diagnósticos como pudiera ser una valvulopatía severa o una disección de aorta. En cuanto a las pruebas funcionales,
se llevarán a cabo fundamentalmente en aquellos pacientes con seriación enzimática normal. El ecocardiograma de estrés ha demostrado mayor precisión diagnóstica que la ergometría convencional. El manejo terapéutico de este síndrome se basa en dos pilares fundamentales: el tratamiento antitrombótico y la coronariografía con o sin intervencionismo coronario. A la hora de comenzar un tratamiento antitrombótico, se debe realizar una evaluación del riesgo trombótico y hemorrágico de manera individualizada, tal como os muestro en esta ilustración. Actualmente se recomienda monoantiagregación con ácido acetilsalicílico. La recomendación de administrar un segundo antiagregante inhibidor de la P2Y12, como puede ser el clopidogrel, actualmente solo se recomienda en aquellos pacientes con los que no se llevará a cabo una estrategia de intervencionismo precoz y siempre que no tengan alto riesgo hemorrágico. Además, se recomienda la anticoagulación parenteral con fondaparinux o enoxaparina en el momento del diagnóstico. La realización de la coronariografía se acompañará de la anticoagulación, ya sea con enoxaparina o con heparina no fraccionada por vía intravenosa. En ese caso también se administrará el segundo antiagregante plaquetario con preferencia por el prasugrel. Las alternativas serían el ticagrelor o el clopidogrel. La recomendación general en los pacientes en que se haya implantado un stent es continuar la doble antiagregación durante 12 meses. En pacientes con alto riesgo trombótico se podrá prolongar más allá de los 12 meses, mientras que en pacientes con alto riesgo hemorrágico se podrá acortar dicha pauta a 3-6 meses. La angiografía coronaria permite el diagnóstico definitivo y, según las características de la lesión, se llevará a cabo una revascularización percutánea en ese mismo procedimiento o bien se decidirá un abordaje quirúrgico. Bien, en este audiovisual hemos visto la definición de infarto agudo de miocardio con sus tipos según el mecanismo de producción, así como la etiopatogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico y manejo terapéutico del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. En el próximo audiovisual abordaremos lo mismo, pero centrado en el síndrome coronario agudo con elevación del ST. Si quieres aprenderlo, ya sabes, sígueme.